Estamos bien. Bien. Entonces vamos a empezar. Bueno, bien, como ya me han presentado, soy psicóloga y fonoaudióloga y pues el tema que vamos a tratar hoy día es un tema que es muy importante y necesario, más aún en la realidad actual en la que nos encontramos. Para poderles brindar un poco de la información del día de hoy, es que yo también, aparte de tener el conocimiento, ¿no? Que es la parte teórica, también he tenido el tema de la parte práctica, porque he trabajado en diferentes regiones, ¿no? Ahora, si bien me encuentro en Lima, he trabajado también en la región de Ancash y también en Arequipa. Entonces, están esos tres lugares, sabiendo y entendiendo un poco cuál es la realidad de cada uno de estos sitios y que muchos de ellos tienen cosas en común y realidades distintas, pero cuando hablamos de violencia vamos a encontrar diversas características importantes que hay que tener presente, ¿no? Para ver todo el tema de estrategias de intervención. Bueno, el día de hoy vamos a tocar diversos temas, como bien había mencionado. Sí, el tema es bastante amplio, así que ya vamos a darle información importante, información que va a funcionar y va a servir, ¿no? Y yo estoy seguro que muchos de ustedes la pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo intervenir con respeto y eficacia un caso de violencia? Sí, esa es la pregunta que espero que todos nos podamos responder al finalizar el webinar de hoy día, porque lo que se busca en una intervención es eso, no solamente intervenir para atender y brindar un servicio ya, sino también tenemos que ver en el aspecto del respeto hacia la persona, pero en la eficacia en que sí funcione esto que vamos a aplicar o esto con lo que vamos a trabajar. Y la realidad, como les decía, la realidad actual en la cual nos encontramos ahora es que pues de 6, ¿no? De cada 10 mujeres, 6 de ellas sufren de violencia, ¿no? Y bueno, es una encuesta del INEI por parte de su pareja, por parte de la persona con la que convive. Y esto ha ido aumentando tanto en zonas rurales como urbanas. Hace más o menos, vamos a hablar, 2018, 17, 16, se veía más estos casos en las zonas de pronto rurales. En la actualidad ya no solamente se ve esto en caso de las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas. Y las estadísticas en tiempo de pandemia, cuando estuvimos todos en este espacio de encierro en casa, los incrementos de violencia dentro del ámbito familiar o del hogar también se incrementaron, no siendo los principales afectados los niños. Es una problemática que se ha ido viendo y creciendo, ¿no? Y la necesidad de la intervención es inmediata, que no muchas veces lo van a tener, y por eso este webinar va a ser muy importante, porque las estrategias que se brindan es que demos estos primeros auxilios de intervención psicológica inmediata, pero también multidisciplinariamente, ¿no? El buscar también tener contactos, ¿no? Ya sea nosotros como psicólogos, como educadores, como profesionales de la salud, poder tener todo un listado, ¿no? Un directorio de estos contactos que nos van a ayudar también a poder trabajar en equipo. Entonces, una de las primeras preguntas que sí me gustaría de pronto que las podamos responder en el chat es, ¿el impacto emocional de la violencia solo afecta a la víctima? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Así, sencillo, lo vamos respondiendo, a ver, para un poquito interactuar también entre nosotros. ¿Qué creemos? ¿Que el impacto emocional de la violencia solo afectará a la víctima? ¿Sí o no? A ver, me están respondiendo por ahí. Lisette, Alexia, Brando me dicen no, no. Parece que las respuestas son unánimes. Todos dicen no. ¿Alguien que diga que sí? Ok, muy bien. Sí, efectivamente no. Pero ¿a quiénes más? Sí, entonces tenemos claro que esto no solo afecta a la víctima, pero ¿a quiénes más? ¿Y qué aspectos más afecta el tema de la violencia? Vamos a tener presente que cuando hablamos de violencia hacia la víctima, le vamos a poner víctima, porque es eso, ¿sí? Y así se le va a estipular tanto en la ley como lo que vienen a hacer en los decretos y en las resoluciones, sino también va a ser afectado. ¿Quién es más? Ahí justo Vicena nos dice a ambos, ¿no? Pero más a la víctima, al entorno familiar, nos dice Karina. Claro que sí, vamos a tener aspectos importantes a los cuales hay que tener presente. Va a afectar en primer lugar si tenemos a hijos, ¿sí? Si la pareja o dentro de ese entorno familiar, dentro del hogar, hay niños, hay hijos,
van a ser afectados, van a ser los principales afectados, ¿sí? Van a ser afectados los padres, porque recordemos que en nuestra realidad actual, o en toda la realidad de Latinoamérica, las familias no son solo papá, mamá e hijos que viven, ¿no? Sino encontramos hogares donde va a vivir el abuelito, el tío, el primo, el sobrino, el ahijado. Entonces, van a ser afectados también todo el círculo y entorno familiar con la que vive esta persona. Entonces, llevamos dos puntos importantes que hay que tener presente, ¿no? Y a cada uno le va a afectar de diferente manera también. Luego, si esta persona se dedica al ámbito educativo, ¿va a ser afectado su área educativa también? Sí. Y no solamente de la persona víctima, sino también de su entorno. Si esta persona trabaja, ¿va a ser afectado y va a impactar en su rendimiento laboral? Sí. ¿Va a afectar y va a impactar en su relación social? Sí. Son aspectos que a veces no se toman en cuenta, pero sí hay que tenerlos presentes. ¿Y por qué lo tenemos presentes? ¿Por qué? Porque nos vamos a fijar desde el lado del aspecto psicológico. Si bien ahora desde el aspecto del derecho también para nosotros hacer valer como abogados que efectivamente la persona ha sido afectada psicológicamente por un daño de violencia, vamos a tener que sustentar y los abogados van a tener que sustentar. Ahí va a entrar el psicólogo, quien ha hecho un buen informe y quien ha detallado en todos los aspectos que ha podido afectar la persona también, ¿verdad? Entonces, nosotros cómo intervenimos, porque primero tenemos que saber a quiénes afectó aparte de la víctima. Entonces, para empezar a intervenir, primero hay que tener presente eso, ¿sí? Hay que tener presente esos aspectos. ¿Quiénes más han salido afectados de esto? Ok, teniendo presente eso, nos volvemos a centrar en la víctima y ahora vamos a ver cómo este impacto emocional ha afectado a la persona, cómo ha afectado a la mujer. Primero van a tener los trastornos frecuentes de ansiedad y de depresión. ¿Sí? La realidad actual, las estadísticas y el día a día, soy psicólogo forense también me dedico a esto en el día a día, justamente trabajo en el Ministerio de la Mujer, los trastornos más frecuentes que se van a encontrar son de ansiedad y de depresión. ¿Ya? Puede ser una situación que recién se esté empezando o pueden ser situaciones que ya tengan de edad, larga data. ¿Cómo vamos a averiguar esto? Para una intervención vamos a tener presente dos aspectos importantes. Si la persona o la mujer en su entorno familiar antes de ser madre, ser pareja, formar una familia o haber tenido una relación, sus padres de esta persona también sufrían violencia y si cuando ella era niña o adolescente, también la violentaron. Eso va a ser el primer aspecto que hay que tener en cuenta cuando hablamos del tema de los trastornos frecuentes relacionados al tema o al impacto de la violencia. Y el otro aspecto es que en relación a las parejas que ha podido tener la persona, si en todas las relaciones que ha podido tener, ya sean largas o cortas, ha sufrido violencia. Eso nos va a poder ir dando a nosotros cómo está ahorita la situación actual relacionada al tema de la ansiedad y la depresión en la persona, ¿sí? Vamos a encontrar los sentimientos. Vamos a encontrar el sentimiento de miedo, de culpa y de baja autoestima, ¿sí? Muchas veces van a estar juntos y acompañaditos el miedo, pero también la culpa, ¿sí? O va a estar acompañados la intranquilidad con la cólera, con el enojo. Entonces hay que también fijarnos cómo llega la persona. Cuando nosotros tengamos en un primer momento a la víctima de violencia con nosotros, a la persona de violencia con nosotros, normalmente va a tener o preocupación, no necesariamente por ella, no necesariamente, o va a tener enojo, cólera, furia, molestia, ¿sí? Esas son las dos razones principales por qué las mujeres van a llegar a buscar una ayuda, ¿sí? Muy pocas de ellas van a llegar porque de verdad se sienten tranquilas consigo misma, porque de verdad la decisión que están tomando de ahora poder expresar esto que han vivido por mucho tiempo y buscan una ayuda para su mejora, no. Muchísimas de ellas, y por el impacto que ha causado a lo largo del tiempo, es que van a venir con estas características, que hay que tenerlas presentes, porque para eso nosotros tenemos que también estar preparados, ¿no? Cómo llegan, cómo reaccionan, cómo te van a responder a ti, cómo nosotros tenemos que poder y lograr empatizar.
Y bueno, y normalmente las consecuencias de esto van a ser la indefensión aprendida, el retraimiento social, que lo van a adquirir como algo normal, lo van a aprender como algo normal y hasta lo van a sustentar. Por ejemplo, no, a mí no me gusta salir a fiestas, yo no tengo amigos porque yo soy una señorita de casa. Y las señoritas de casa me han dicho, mi papá me ha dicho, mi pareja me lo ha dicho, que las señoritas de casa no tienen amigos, no tienen amigas, no salen a fiestas y solo paran en su casa. Entonces, y en nadie más. Y no hacen nada más que eso, estar en su casa todo el día. Y lo han adquirido como algo real y lo han aceptado y lo cumplen y te lo sustentan cuando te lo hacen saber, ¿no? Entonces, son situaciones que no han venido desde una semana, no sé, pues un mes, sino es de una larga data para ya estos pensamientos ya estén instaurados, ¿no? Y los haya normalizado finalmente la persona. Cuando nosotros querramos ver o querramos intervenir en lo que viene a ser el impacto emocional para las mujeres con violencia, hay que tener presente tres aspectos importantes. Ojo, ya el tema conductual, emocional y cognitivo, porque dependiendo de esto voy a saber cómo actuar. Si tengo una persona, puede haber una mujer que tenga un impacto psicológico, conductual, emocional y cognitivo, sí. Puedo tener una persona que solo tenga el impacto conductual y emocional, sí, o solo tenga conductual y cognitivo, o solo tenga emocional y cognitivo, sí. Pero hay que saber qué tiene para saber cómo trabajar en la intervención. El aspecto conductual normalmente se va a presentar que tienen dificultad para dormir, tienen llanto constante, tienen debilidad corporal, falta de apetito. Estas son las que suelen darse, las que suelen presentarse. Entonces, hay que identificar estos indicadores, ¿sí? O puede aparecer también los trastornos, como el trastorno de pica, por ejemplo, y por así lo conoce, ¿ya? Pueden aparecer también estas dificultades, ¿sí? O puede empezar el tema también de que empiezan a comer mucho más de lo que antes comían. Entonces sienten que están subiendo de peso o se observa también que de pronto hay una subida de peso. Entonces hay cambios conductuales que nosotros tenemos que poder chequear, que poder revisar para hacer una intervención. Entonces, si viene un tema conductual, la intervención será pues dirigida a este aspecto conductual, ¿no? A poder enseñar estrategias para el descansar, enseñar estrategias para el tema de la atención, enseñar estrategias para el tema de la alimentación. Entonces, ¿por qué? Porque estamos dirigidos a eso. Vamos a ir en el tema emocional. Y en el tema emocional, normalmente vamos a estar, como les decía, tristeza, temor, enojo. Entonces, se van a presentar y las estrategias de intervención van a estar que estar relacionadas a eso. Si tengo una persona que está con problemas para dormir, tiene debilidad corporal, problemas en la alimentación, está con culpa y tristeza, entonces sí necesariamente yo voy a requerir de que la persona tenga una red de apoyo, ¿sí? Necesito sí o sí a alguien que esté cerca ahí. En general, para todos los procesos o para todas las intervenciones hacia mujeres que han sufrido violencia, necesitamos redes de apoyos, pero más aún si presenta estos indicadores, ¿ya? No necesariamente tiene que ser un familiar, puede ser una amiga, puede ser una vecina, puede ser un personal de salud, ¿ya? O sea, puede alguien que sí tenga contacto directo con la persona, ¿ya? Necesitamos eso, porque hay que chequearla. Recordemos que como han pasado por este proceso de violencia y están sintiendo culpa, pero a la vez también sienten miedo, ¿ya? Pueden atentar contra su vida. Y lo otro es que pueden sentir culpa, pero al mismo tiempo sienten enojo, pueden atentar contra la vida de otros. Y el tema cognitivo, vamos a tener los recuerdos recurrentes. Recuerdan constantemente lo que les pasó, sienten mucha culpa por esta situación que les está pasando y constantemente están percibiendo el peligro. En todo perciben el peligro. Entonces ahí pueden desarrollar, si no atendemos en la intervención, pueden desarrollar algún otro trastorno también. Entonces hay que tener presente ese aspecto, ¿ya? Normalmente en estos
En el tema cognitivo, también en la intervención, nosotros tenemos que brindar estrategias. Entonces, para el tema conductual y el tema cognitivo, vamos a tener que brindar técnicas, que ahora justo les voy a mostrar algunas técnicas en las siguientes diapositivas, ya algunas herramientas de trabajo, pero para el aspecto emocional, normalmente sí va a ser necesario tener una persona de apoyo para que no para que le hable, no para que esté con ella en todo momento, solo simplemente que esté atenta y que sepa que la rastree, que sepa dónde está, que sepa de pronto lo que está haciendo, eh, que de pronto siga una rutina diaria, ¿no? De una manera pues normal para esta persona. Entonces, eso básicamente va a ser el apoyo que vamos a requerir nosotros en estas intervenciones, ¿no? En la intervención sí requerimos ese apoyo. Puede ser un hijo mayor, también a veces ya sucede eso, ¿no? Los hijos han crecido, son mayores, entonces uno de ellos se podría hacer cargo. Bien, otra preguntita. Dice esta, ¿los factores de riesgo solo se evidencian en la víctima de violencia? ¿Sí o no? ¿Qué creemos? ¿Será o no será? ¿Los factores de riesgo solo se evidencian en la víctima de violencia o se evidenciarán también en la otra parte, en la otra parte involucrada? ¿Qué creemos? ¿Sí? Y por el chat lo pueden escribir su respuesta. A ver qué opinamos. ¿Qué opinamos al respecto? Y por ahí Abigail me puso no. A ver, el resto, ¿qué creen? Estamos para aprender igual acá, ¿no? Pueden decir que sí y ya está válido también, ¿no? Ahí está. Betsabe me dice, ¿no? Bien. Ambos, ya Elizabeth me dice, pues ambas partes, ¿no? Ok. Cuando hablamos factores de riesgo, sí, hasta hace 2013 más o menos vamos a irnos, donde todavía no había como tal la ley, ¿sí? El tema de la ley, del tema de la violencia eh, hacia la mujer y integrantes del grupo familiar va a estar siempre amparado bajo la ley 30364, ¿sí? La ley 30364 que pues busca erradicar la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. La van a encontrar y ahí leen a detalle todo lo que viene a hacer consigo todo el tema de violencia. Pero antes de eso, sí, con factores de riesgo, solo y únicamente los veían plasmados en la víctima como tal, ¿sí? En la víctima. Entonces se centraban en la víctima. Pero, ¿qué sucedía? ¿O qué sucede hasta ahora también? ¿No? ¿Qué sucede hasta ahora? ¿Qué pasa? Y qué pasaba también antes, ¿no? Con el juzgado y la fiscalía. Entonces, como solo centraban que estos riesgos podían presentarse en la víctima, entonces a quién solo mandaban a terapia era la víctima. Ya el juzgado, recordemos que cuando tú presentas una denuncia, así algo rápido de la parte legal, cuando tú presentas una denuncia, el juzgado evalúa la situación, evalúa tu denuncia y te da medidas de protección. Dentro de estas medidas de protección va a derivarte a terapia psicológica en un centro de salud cercano a ti. Entonces, antes de, mandaba solo a la víctima a terapia, ¿ya? Pero luego, pues, se evidenciaba, y la realidad nos decía esto, que podía o no ir la persona a la terapia, pero después del hecho denunciado, del hecho reportado, del hecho manifestado, la pareja regresaba. Se disculpaban, se perdonaban y decían, nos seguimos queriendo mucho y regresemos, ¿sí? Entonces, ahí entró el otro lado, dijimos, si se dijo, no dijimos, porque no estuve presente en esa reunión ni en esas decisiones, pero se decidió y se identificó, se evaluó la situación y dijo, no solamente es la víctima que tiene factores de riesgo, sino también la otra parte. Entonces hay que analizar qué estamos encontrando en la otra parte para que también sea evaluado, para que también se le mande terapia psicológica y también se busque de pronto una mejoría, ¿no? A ambas partes. Entonces, y ahora en la actualidad, pues las medidas de protección no solamente mandan a terapia psicológica a la víctima, sino también mandan a una terapia de reeducación al presunto agresor. Sí, también lo hace. Entonces, bueno, haga una lista un poquito amplia de los factores de riesgo que normalmente se van a presentar en lo que viene a ser el presunto agresor. El primero es que realiza actos de violencia física que puedan causar lesiones, ¿sí? Realizan actos de violencia física que
en presencia de otros familiares. Pueden ser los hijos, pueden ser otros familiares, ¿ya? O puede ser el mismo entorno también, porque no siempre o no va a suceder la violencia dentro de una casa, ¿no? Puede ser en el exterior, puede ser en un restaurante, entonces ahí también pues van a haber otras personas. Amenaza con objetos peligrosos o cualquier otro tipo de armas también es un hecho que hay que tenerlo presente y que se les pide en un proceso de intervención, sí se les pide a las personas que nos digan, ¿no? De pronto, cómo qué objetos puede tener en casa, cuando tenían este tema de discusiones o problemas, ¿no? Porque ellos lo van a llamar así, ellos no en ningún momento van a decir violencia, dicen, no era una discusión normal, no un intercambio de palabras. Minimizan y justifican mucho esto, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en los riesgos de la víctima. Poseo tiene acceso a armas de fuego, vaya a ser que son herencia, que son de juguete, que son antiguas, es una reliquia. Ya desde el momento en que nuestra víctima o nuestra mujer tiene miedo o pánico de esta persona, ya es un hecho de un arma de amenaza, un objeto de amenaza. ¿Sí? Justamente hoy había un caso de esto, ¿no? Donde entraban los dos a declarar y el señor decía, pero es que eso es una reliquia, no tiene ni balas, ni funciona, ni nada, eran 4 armas de fuego. Y eso le decía pues al fiscal, pero eso no sabía la señora para empezar. Y segundo, que ella tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él amenazó más de una vez con esto, ¿no? Mandándole fotos, imágenes de este grupo de armas, ¿no? Entonces, no es sustento ni justificación este tipo de comentarios, ¿no? Eh, Realiza amenazas graves de muerte en los últimos meses, ya sean con imágenes, ya sea porque se cruzaron en la calle e hizo un gesto, ya sea por mensaje de texto, ya sea porque se encontraron presencialmente o usó cualquier otra red. Cualquiera de esos. Se identifica aumento de frecuencia grave de los episodios. Antes era cada mes, ahora es cada semana y de pronto se convirtió en que todos los días. Tiene acceso a la persona, ya sea tiene acceso a su trabajo, a su casa, sabe por dónde anda, sabe por dónde camina. Entonces, en nuestra intervención, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a pedir que la persona, si sabe, por ejemplo, por dónde va su trabajo o por dónde frecuenta, pues sí hacerle saber 2 aspectos importantes. Si hay mucho miedo, hay el tema de estar sobre alerta, hay el tema que está todo como que siente peligro todo el tiempo, entonces podemos pedir sí que cuando salga de la casa esté acompañado de alguien más, pero también pedirle que cambie o tenga diversas rutas para llegar a su destino, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay esta posibilidad que la otra persona pues le pueda seguir, ¿no? Y le pueda hacer algo. Entonces, sí, en la intervención, en las estrategias de intervención, sí les vamos a decir eso a las personas, sí o sí, ¿ya? Como que, mire, ¿por qué? ¿Pero por qué le digo eso? Porque yo he visto estos factores que les mencionaba en las diapositivas anteriores, cognitivo, conductual y emocional. Entonces, tienen que tenerla clara ustedes esos aspectos. Eh, bueno, ha tenido intenciones claras de causar lesiones graves. Anteriormente ya le había golpeado, ya le había llevado al hospital de emergencia, ¿no? Ha tenido o presenta, perdón, me quedé. Ya, ha perpetrado tentativa de feminicidio, ya sea con otra persona o con la misma persona. Y que nos va a contar, por eso termina yendo a emergencias, ¿no? Porque le rompió la nariz, porque desmayó, porque quedó en coma en 3 días. Entonces, sí, es eso lo que sucede. Puede ser que sí lo denunciaron, ¿no? Pero ya no los relata, ya nos cuenta la persona. Entonces, sí, siempre decirle, estás en un lugar seguro, está bien que hayas venido y no los cuentes o lo quieras comentar, acá sí te vamos a brindar un apoyo, o sí te vamos a orientar. No más que brindar un apoyo, la palabra clave es, sí te voy a brindar la orientación, ¿sí? Y la contención emocional para que puedas tú, ¿no? Puedas tú otra vez, pues, ¿no? Empoderarte y poder salir adelante de esta situación que te está pasando.
Violenta a los hijos, no solamente, ¿no? Y en eso también tenemos que estar, porque la intervención, si bien lo vamos a hacer a la víctima, a la mujer, la persona, pues también preguntaremos si no termina siendo solo ella violentada, sino también los hijos terminan siendo violentados. Bueno, si hay un hecho de denuncia, ya vamos a ver si incumple medidas de protección. Y eso normalmente suele porque se amistaron, porque volvieron a estar juntos, tiene conductas vigilantes, celos patológicos, le cela hasta con la sombra, le revisa el celular, nos va a contar, por ejemplo, me rompe el celular, me quemó la ropa, me cortó la ropa, lo tiró por la ventana. Entonces, ya estamos viendo indicadores que sí están acompañados de este tema de celos ya patológicos, ¿no? Tiene historial de conductas violentas con otras parejas, historial de conductas violentas con otras personas, abuso del consumo del alcohol, que no solamente se podría presentar en la persona agresora, sino también en la víctima. Ya recordemos que cuando pasamos por un proceso de violencia, buscamos un desahogo, y entonces a veces sí empieza este consumo o abuso del consumo del alcohol u drogas o cualquier otra adicción. Vaya a tener también antecedentes de algunas enfermedades mentales, presentar conductas de crueldad o desprecio, negativa a la separación, que va a estar acompañado de celos patológicos, de que la vigila constantemente, va a estar ahí. Cuando hablamos de niños, cuando son los niños los violentados, vamos a tener el tema de padres negligentes, sí que se pueda dar. Presencia de limitaciones físicas, intelectuales, emocionales también, ¿no? No porque no tiene discapacidad, no, igual hemos encontrado y se ha presentado, o adultos mayores, por ejemplo, que sí igual han dañado a la persona, han dañado a la mujer con violencia psicológica, ¿sí? Y la han afectado y la han dañado, porque la violencia física se observa, la violencia física se nota, porque es el golpe, es el jalón de cabello, es la herida, es el arañón. Pero la violencia psicológica no se nota, la violencia económica no se nota, ¿sí? Entonces, pero sí está presente, sí, está presente. Amenaza con dañar a los hijos, con quitar a los hijos, y por eso a veces las mujeres tienen este temor de contar porque le amenazó con que va a hacerles daño a sus otros familiares de ella. Bueno, tiene historia personal de maltrato, esta persona antes fue maltratada también, ya sea en su adolescencia o en su niñez, y pues presenta, bueno, es el caso de niños, ¿no? Que presentan negativas a ser cuidadora. Esos son algunos aspectos que hay que tener, pero es una lista bastante grandecita. Igual va a suceder con tema de la víctima también, de violencia. Ahora, para el proceso de intervención, como les mencionaba, que es lo que estamos viendo nosotros aquí, es que busquemos una red de apoyo, familiar o social, ¿no? Si es familiar, excelente, porque pues, la vamos a tener ahí cerca, pero puede ser social también, ya dependiendo de dónde nos encontremos. Normalmente, por ejemplo, si nos encontramos en una provincia chiquita, como que todos nos conocemos, ¿no? Entonces sí podemos buscar estas redes de apoyo de la posta, del serenazgo, no sé, del municipio. Ya si nos encontramos en un espacio un poco más grande, ya pueden ser los vecinos, pueden ser las tiendas alrededor de la casa o los mismos familiares también. Aspecto importante cuando hagamos el tema de intervención, si depende económicamente o no. Normalmente, y la gran mayoría de las mujeres que han sufrido de violencia, sí van a tener una dependencia económica del presunto agresor o una dependencia emocional, ambas cosas, ¿ya? Entonces, pueden ser las dos juntas o separadas. Pero cuando hay una dependencia económica, ya, el problema de desenganche es importantísimo, porque aparte hay hijos y entonces hay gastos. Y la persona, como aprendió a que la mujer correcta es la que no sale de casa y se queda todo el día metida en su casa, entonces no tiene amistades, no ha estudiado nada, nunca ha trabajado en otras cosas más que solo estar en la casa, y entonces el saber que si va a hacer algo y va a avisar de lo que está sufriendo, viviendo, le va a hacer que deje de tener ingresos, no lo hace. Entonces prefieren aceptar y seguir viviendo en este tema de violencia
a avisar, a contar, a decir, porque sienten que se van a quedar desprotegidas económicamente y que ellas no se pueden hacer cargo ni de ellas mismas ni de sus hijos si es que los tuvieran. Entonces ahí sí empoderamos y trabajamos mucho en empoderarlas, en educarlas, en buscar programas que existen, ya programas que existen para que ellas puedan atender el tema de aprender cosas, aprender a emprender, ¿sí? Y empoderarlas a que ellas pues sí pueden salir adelante. No que de la noche a la mañana pues van a ganar el sueldo de la vida, pero que van a empezar y que se pueden apoyar en algunas entidades del Estado, que se pueden apoyar en algunos familiares y buscar estas redes de apoyos que sí se van a hacer, se van a cerrar mucho, ¿sí? Porque los agresores aíslan a las víctimas y muchos se van a dar cuenta cuando tengan contacto con estas personas que no tienen ni a su propia familia. O sea, muchas veces te van a mostrar su celular y te van a decir, solo tengo el celular de él y de nadie más. Y solo tienen un número guardado y solo de la persona. Entonces, las aislaron tanto que es sumamente complicado, ¿no? Entonces, es el apoyo y la intervención que nosotros vamos a hacer para ayudarles, pero ahí no solo va a ser una contención de emocional, de darle estrategias, de darles técnicas, sino también de poderle explicar a dónde puede acudir ahora para que le puedan ayudar, ¿sí? Entran ahí los trabajadores sociales, entran ahí los policías, ¿ya? Entra ahí el serenazgo, entran las instituciones para que también puedan ayudar a esta persona y que no, entra la de MUNA y entre otras instituciones y otros programas más que existen, ¿sí? Y que nosotros, para dar una buena intervención en este aspecto emocional, para empoderar a la mujer, tenemos que tener conocimiento. Sí, a veces uno nos enseña y bueno, en la práctica lo aprendemos, pero sí debemos de tener este directorio que les mencionaba al inicio. Bueno, ha presentado intentos de retirar denuncias, si ha habido, y el otro que justifica o resta importancia a las agresiones. Sí, va a minimizar todo lo que le sucede, ¿no? Justo lo que les decía, presenta aislamiento, vulnerabilidad por el mismo hecho de ser mujer, la ley misma los ampara, ¿no? Está la vulnerabilidad, mujeres, niños y adultos mayores. Si aún tiene discapacidad o si se dio la discapacidad por la violencia que sufrió constante también, ¿ya? Tenía un casito, por ejemplo, que el señor le golpeó, sí, le golpeó tanto que la dejó en coma por 2 días, le rompió toda la nariz. Ella no denuncia este hecho. Bueno, después de la interna le dice que se ha caído, bueno, inventaron cosas en el hospital, le hacen la intervención hacia la nariz, pero esta no se corrige bien, no sé, ¿no? Había un problema mucho más profundo y ella cae con, no sé cómo, pero cae con un problema en la espalda, en la columna, que a la fecha le invalida poder moverse bien esta persona, ¿no? Y aún así siguió viviendo con el agresor y pues otra vez le agredió y en esta segunda oportunidad fuerte, ya, porque pues esta vez sí fue fuerte, o sea, todos los días la violentaba, pero ella dice, esta vez sí, recién es la segunda vez, por eso lo pongo entre comillas. Y esta segunda vez le cortó el cabello, igual le dejó el ojo verde, muy hinchado, muy mal, y bueno, ya. ¿Y cómo? Porque todo esto sucede porque los vecinos avisan, ¿no? Si no, seguramente tampoco la persona llamaba o decía algo, entonces los vecinos avisan a la policía va, y bueno, dependía económicamente, la había aislado, y ya sufría, ahora sí, una discapacidad mucho más, ¿no? Entonces ya, pero porque él sufría esta discapacidad de no poderse movilizar bien por el mismo hecho de las agresiones que había sufrido antes, ¿no? Entonces, nosotros en las intervenciones sí tenemos que tener mucho alcance para llegar a que buscar que sí tengan fuertes redes de apoyo para que no vuelvan otra vez o sea, buscar que no vuelvan a caer otra vez en este círculo de violencia, ¿no? Este problema de violencia. Van a depender emocionalmente, abuso, como les decía, del alcohol, ¿no? Si tienen historial de también violencia con otras parejas, también pueden amenazar por la culpa y el miedo y la cólera que tienen, pueden amenazar a los niños, pueden hacer daño a los hijos, pueden hacer daño a sí misma.
presentan fantasías, ideas o intenciones, o también intentan quitarse la vida, lo que les mencionaba, ¿no? Sí o sí va a evidenciarse inseguridad en la vivienda o el lugar donde habita, porque pues está ahí, ¿no? La persona conoce dónde vive, sabe cómo vive. Si, por ejemplo, alquilan un cuarto, ¿sí? Un cuarto, que normalmente lo que es, ¿no? Un espacio, ¿no? Sí hacerles saber si hay la posibilidad de contactarse con alguien para que se pueda ir por lo menos por unos días a vivir ahí con ellos. Y si no fuera el caso, también nosotros tenemos que tener nuestro backup de decir, ok, hay que llevarlo a un albergue por unos, ¿no? Por unos días a sus hijos y a ella, porque sí lo requiere y lo necesita. Entonces, pero eso es la intervención que nosotros tenemos que hacer, intervención necesaria que hay que realizar. ¿Por qué? Porque sí puede estar corriendo peligro su vida, ¿no? Y ver los riesgos también, pues. Es que eso no lo voy a hablar ahora, pero hay que medir y ver el tema de los riesgos también que pudiera la persona tener. Ok, una preguntita importante acá, a ver. ¿El círculo de la violencia solo se presenta una vez en la víctima de violencia? ¿Solamente una vez o no? ¿Sí o no? ¿Qué creemos? A ver ahí en el chat. No les pude leer, a ver qué dice. No, es reiterativo, no puede volver a repetirse. Ajá, Alexia, Daniel, claro. Claro que sí. Y acá les voy a hacer otra preguntita en relación al círculo de la violencia, que creo que por ahí Daniel les había dicho, ¿no? ¿En qué fase, en la 1, en la 2 o en la 3, será que la persona o la mujer va a venir? ¿En la fase 1, en la fase 2 o en la fase 3? ¿En cuál creen ustedes? Pongan los números ahí en el chat, 1, 2 o 3. A ver, ahí Daniel nos dice en la fase 3. ¿Ah? Y Brando justo quiere hacer la manito. Si te escuchamos, si quieres decirlo, si tienes problemas para el chat, a ver, nos dices, fase 1, 2 o 3. ¿En qué fase vendrán las mujeres a buscarnos? A nosotros. Ah, Brando dice fase 3. Ahora alguien más dice en otra fase. 1 o 2. Luz también dice en la fase 3, que la mayoría dice en la fase 3. Ok, Elisa nos dice en la fase 2. Ya en la fase 2 nos buscarán. ¿Qué momento nos buscarán las mujeres a nosotros, ¿no? Para brindarles esta intervención, para brindarles este acompañamiento. A ver. Oswaldo dice las 2, Alexia nos dice en la 2, ok, está entre la 2 y la 3, la 1 nadie vota por la 1. Ok, muy bien. Sí, como entendemos y tenemos clarísimo, el círculo de la violencia va a tener 3 fases, ¿verdad? La fase 1, tensión, la fase 2, agresión, y la fase 3, luna de miel, ¿sí? O reconciliación. Esta, que como bien lo dice, es un círculo que se puede dar muchísimas veces en una misma, hasta en un mismo día, ¿ya? O sea, les contaré casos que he tenido que se ha dado hasta en un mismo día, todo. O se puede dar en una semana, o se puede dar en un mes, en días, ¿ya? Esto es un círculo de la violencia que no tiene tiempos, ¿no? Es como dices, acá pareció como que el duelo, ¿no? El duelo, pues, lleva sus fases, puede durarte años, como puede durarte semanas, como puede durarte meses, algo así parecido, ¿sí? Toda la violencia tiene sus momentos también, ¿sí? O algunos pueden ser mucho más largos que otros también, algunas fases pueden ser mucho más amplias que otras, sí. Normalmente, las mujeres no van a venir en la fase 3. No. ¿Por qué no? Porque es la luna de miel, pues están bien, están contentos, están felices, sienten que el hombre que tienen a su lado es lo mejor que les ha pasado en la vida, ¿ya? Y lo peor es que en ese momento de luna de miel llegan a declarar a la fiscalía y en la fiscalía les dicen, ¿no? Porque el fiscal les va a preguntar, les va a decir, bueno, este hecho usted ha denunciado, y ellas dicen, no, fue solo esta vez. Y era porque yo, no sé, pues yo estuve, porque yo me enteré que él me había sacado la vuelta y por eso fui y lo denuncié, pero la verdad es que ya me ha pedido perdón y ahora se está portando bien y ahora sí me quiere y ahora sí me compra cosas y ahora sí me atiende y ahora sí me dice qué bonita estoy. Y por favor, no quiero que lo sentencien.
¿no? O tema de la reparación civil que a veces piden, ¿no? Y que no son muchas tampoco, no hablamos de una reparación civil pues de 1.000 soles, 500 soles, 800 soles, dicen, no, nada, que no me den nada, porque ya estar conmigo es suficiente. Y así, o sea, tal cual, lo dicen así, justo tenía bueno, presencié una declaración antes de ayer, y así, ¿no? Y están juntitos todavía encima de la audiencia, no están juntitos. Y la parte más interesante de todo este caso, por ejemplo, que era todo lo que la persona decía, que al final la fiscal, la mujer fiscal, le dice, bueno, si vuelve a suceder un nuevo hecho de violencia, tienen que acercarse a volverlo a hacer saber porque hay niños en casa, ¿no? Y entonces el hombre, ¿no? El sujeto dice, entonces me está diciendo, fiscal, que si vuelve a ver, si ella me pega ahora a mí, yo también le puedo denunciar. Entonces, ¿qué nos hace saber eso? Que están viviendo en un ambiente de violencia, donde no necesariamente, seguramente, el hombre maltrata a la mujer, sino también posiblemente ya se da lo otro, que la mujer empieza a maltratar al hombre. Entonces hay una violencia mutua, donde ambos se agreden, que va a suceder, donde ambos los van a detener, donde ambos van a pasar sus 48 horas bajo las rejas. Y eso no está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque se dañan ambas partes y porque hay hijos de por medio. Y eso es lo más grave y lo más problemático, ¿sí? Entonces, bueno, una cosa que nos quedamos con el abogado. O sea, ¿qué está pasando acá, no? Pero bueno. En la fase 3 normalmente no van a ir, no vienen porque están muy bien, porque están felices, porque se sienten queridas, amadas, respetadas y valoradas. Eso sí. Entre la fase 1 y la fase 2 sí suelen venir las mujeres, ¿ya? Mucho más, ya, con mayor incidencia en la fase 2, porque es cuando les ha sido la agresión. Pero cuando ha sido la agresión física, ¿ya? Cuando ha sido la agresión física, en la fase 2 van a ir. Porque si, una vez más les digo, se observa, se siente, o sea, no pueden caminar, tienen dolor, o porque las agredieron como tal. Y en la fase 1 también van a venir, sí, también van a venir, también van a llegar, ¿ya? Van a llegar tanto en la fase 1 como en la fase 2, pero más dándose en la fase 2 y en la fase 3 no va a suceder, ¿ya? No va a suceder, la realidad es que no viene, no me ha tocado hasta ahora, yo trabajo muchísimos años en esto y no nos ha tocado. No nos ha tocado ese tipo de casos donde estén tan bien y venga, ¿ya? Estrategia, en relación a la estrategia de intervención, ¿qué no hacer? Y les he puesto acá qué no hacer porque hay que tener claro esto. Si todos tenemos claro a veces qué hacer, escucha activa, validar la emoción, ¿no? Ya, ¿qué no hacer? Preguntar reiteradamente las cosas, ¿sí? Preguntas cerradas. Preguntas que den respuesta. O sea, que en la pregunta le estás dando la respuesta, ¿sí? Preguntas que ya estés aseverando algo. Tampoco. Preguntas con cuestionamientos, tampoco, ¿no? Para averiguar a detalle la vida personal. Si no es necesario hacerlo, entonces no le preguntes. ¿Para qué necesitas en ese momento preguntarle a la persona en tu intervención de soporte emocional? ¿Para qué necesitas saber si tuvo 10 parejas o 20 parejas? No, no necesitas. Eso lo vas a saber si tienes que hacer un informe psicológico. Ahí necesitarás esa información. Pero si no, no. Entonces no lo hagas, ¿no? No repreguntes, no. Entonces, importante que siempre he visto que cometen esos errores. Siempre buscan que les vuelvan a contar, que les vuelvan a contar los casos. No. Como te contó, cómo se quedó, y si después luego se hace un informe psicológico, pues ahí se detallará algunos aspectos. Pero en la intervención necesitamos saber en ese momento cómo te cuenta, cómo se siente, que te lo diga tal cual te lo dijo y quedó ahí, ¿sí? No minimizamos la situación, que es lo que veo mucho. Ay, pero solo te ha jalado tu pelo. Pues mira, si te, peor, si te, no sé, pues si te pateaba y te puñeteaba, eso hubiera sido peor. No hagan eso. He escuchado, no, eso no, no minimicemos, ¿no? Ay, pero solo te dijo, ociosa, vaga. Ay, ¿cómo te vas a sentir humillada por eso? No, no. Si te hubiera dicho lisuras, quizás. No hagamos eso. He escuchado también. No hagamos eso, ¿ya? Eh, sí, y cuando trabajamos con jovencitas, con niñitas, ¿no? Ya sea
adolescentes más que todo, ya más que niñas pequeñas, adolescentes o jovencitas. Y la violencia o la persona que les ha violentado es un hermano, es el papá, es un tío, es alguien de su entorno familiar cercano. No busquemos que le tenga cólera a esta persona que he escuchado también, ¿no? Como que le dice, sí, pues que todos los hombres son unos desgraciados. Mira, ¿cómo? Pues tu tío, ¿no? El que vivía contigo, ese, ¿no? No, que he escuchado también, no hagamos eso, ¿ya? No, porque vaya a ser lo que sea, hay un sentimiento, ¿no? Es familia, pues. Entonces, necesitamos, ¿por qué? Porque, ¿qué sucede si nosotros hacemos de repreguntar varias veces lo mismo? O de nosotros darle un prejuicio, pues, ¿no? En ese momento, hacer un comentario que no debería, o la persona se calla, ¿ya? Y no dice nada más, porque siente que no está siendo escuchada y que más bien están interpretando como quieren el caso. Y lo segundo es que empieza a aceptar todo lo que tú dices, ¿ya? ¿Y qué va a suceder luego? Como psicólogos vamos a aprender esto en el tema legal, ¿ya? Es importante siempre tocar el tema legal y el psicológico. Que cuando te llamen luego, si ha pasado que esa declaración ha sido formal y oficial, te llaman a ti para declarar, que se llama ratificación, ¿sí? Al psicólogo, te llama, y entonces la señora ese día agarra y dice, es que ella me dijo, o él me dijo, pues, que era un mal hombre, y yo le dije, sí, pero eso yo no le dije, eso, pues, claro, fueron las palabras de quién, fueron las palabras del psicólogo, de la psicóloga, no de la señora. Entonces no pongamos palabras en su boca, porque las señoras, las mujeres, las personas cuando, peor aún, les digo, van a la declaración en luna de miel, te van a echar la culpa de todo a ti. Ellas no, ni la persona tampoco. Entonces tengamos presente esos aspectos. Esos aspectos tengamos presente. Brindar contención emocional solo en la primera atención asegura evitar nuevos hechos de violencia. ¿Qué opinamos? ¿Sí o no? Ahí dicen no, Cintia, Karen, dicen no. No, como tal, ya, pero si haces una buena intervención, si has llegado a calar en la persona, vamos a hacer este término, si has llegado a entender a la persona, pero al mismo tiempo también has llegado, o sea, has escuchado, has aceptado sus emociones como tal, has escuchado y le has brindado la información que necesita en esta intervención, entonces sí podemos asegurar que ya no vuelva a suceder un hecho de violencia. Es difícil, pero sí se puede. Ya, y eso deberíamos de buscar hacer. Pero pues en la realidad y en el manejo que tenemos, ¿no? Ahora justo hablaba con algunos psicólogos de los centros de salud, ¿no? Donde les piden que tengan, justo con los chicos del Serum, y les piden que tengan como 20 atenciones diarias o algo así, que son 10 minutos para cada uno, entonces pues no se va a poder, ¿verdad? Es un poco más complicado. Pero quizás si nos dieran un poco más de tiempo, pues, se podría. Pero sí, pues, ¿no? Entonces, y también saber, ¿no? Saber el tema de y bueno, lo que se decía así, ¿no? Coordinar con las redes de apoyo, la escucha activa y la validación emocional y evitar revictimizar, evitar decir, pobrecita, pues que usted, pobrecita, usted, pues, ay, sí, a usted todas esas cosas que le han pasado, qué pena, ¿no? Primero pues se va a empezar la persona a llorar, sí, romper en llanto. Sí, que yo, no, ya, sí validamos su emoción, sí validamos cómo se encuentra, pero tampoco la vamos a poner como que, sí, señor, usted ha sido la más, ay, pobrecita, señor. No, tampoco. Mantenemos este momento de espacio para que la persona también pueda contener, si tiene que llorar, llora, ¿no? Y le damos un espacio de silencio, le brindamos un poco de agua, le brindamos un poco de papel y le podemos decir, ¿no? Que la estamos escuchando y que estamos aquí para brindarle la orientación que ella pueda necesitar, ¿sí? Y el apoyo que ella pueda necesitar ahora, ¿no? Y que quizás no entendamos por lo que ella está pasando ahora, pero sí sabemos cómo le podemos ayudar en estos momentos. Eso va a ayudar un montón a decirle, cálmese, señora, por favor, no llore. No, ya no. Y bueno, algunas técnicas que son importantes a tener en cuenta.
Y una vez más hablando si es solo conductual, si es conductual emocional, si es cognitivo emocional, pues vamos a tener la técnica del grounding, de respiración diafragmática, la clásica y de ejercicios de anclaje a la seguridad. El tema de ejercicios de anclaje a la seguridad, sí o sí buscamos a una persona, una red de apoyo. Sí, es importante hacerlo para víctimas de violencia. En la respiración diafragmática, sí o sí le enseñamos la respiración diafragmática, pues le enseñamos la respiración diafragmática para estos momentos de que ella pueda calmarse, porque sí nos van a decir, cuando ya lo veo, empiezo a temblar, empieza mi corazón a latir más fuerte, siento que me falta el aire. Entonces ahí le enseñamos esta técnica para que ella un poco controle su cuerpo y tome control de su cuerpo y pueda llamar al teléfono, pueda aplastar el botón de pánico, pueda ir a algún lugar seguro, porque necesito eso, que la persona controle su cuerpo cuando sienta amenaza. Entonces, ahí, por ejemplo, si ella nos dice, siento que me falta el aire, que empiezo a temblar, mi corazón late más fuerte, no sé qué hacer, y me paralizo, una técnica de respiración. ¿Ya? Una técnica de respiración rápida, precisa. La técnica de respiración la hacemos parados, sentados, echados, caminando. Se hace. Y bueno, la técnica del grounding, que es una técnica así un poquito más para centrarlas en el aquí y en el ahora. Ya hay sensorial, hay mental, hay físico, hay de frases. Las frases que normalmente son las que ayudan un poquito para como que empoderar, ¿no? Empoderar a la persona, ¿no? Esto es incómodo, pero no es peligroso, puedes manejar lo que estoy sintiendo, mi cuerpo está presente, estoy a salvo, estoy en el aquí y ahora, no en el pasado. Entonces son cositas que sí hay que tener presente. Y la sensorial, que es la más interesante, que es la que ayuda un montón, sí, que sí la podemos hacer siempre, más aún cuando ya tenemos a la persona tranquila, la persona en calma, que es el 5-4-3-2-1, que la uso yo también bastante. 5 cosas que ves, 4 cosas que tocas, 3 cosas que escuchas, 2 cosas que hueles y 1 cosa que saboreas, ¿no? Y mejor aún si hacen esta técnica luego, por ejemplo, cuando se reúnen, ¿no? Los reúnes o vas a hacer un seguimiento, ¿ya? Ayuda bastante también como que a conectar consigo misma, a conectar con lo que tiene, a conectar con las personas que están, ¿no? Con su espacio, puede ser con un espacio nuevo porque de pronto ella se tuvo que mudar. Entonces, esas cositas, ¿no? Esas cositas importantes que hay que tener presente. Se trabajará el tema de reestructuración cognitiva breve, bueno, educación sobre tipos de violencia y derecho, activación de los sentidos de autoagenciarse, que es lo importante, ¿no? Hacerles saber a ellas que sí van a poder salir de esto, pero que primero tienen que conectarse consigo mismas, pero que primero tienen que entender lo que están sintiendo y también tienen que entender por lo que pasaron, ¿sí? Que no fue algo normal lo que estaban viviendo y que no tenían que aceptarlo. Eso sí es importante que ellas entiendan y comprendan, ¿no? Y que en base a esa comprensión que ellas tienen se van a dar cuenta, y ahí está el punto, que se dan cuenta que como lo que estaba viviendo no estaba bien, entonces ahí se dan cuenta que también con eso estaban haciendo daño a sus hijos, quienes posiblemente podrían a largo plazo convertirse en víctimas o en agresores. Entonces, cuando ellas entienden eso, cortan el tema de la violencia, ¿no? Porque entienden que ahora hay niños que están aprendiendo a ser víctimas o a ser agresores, ¿ya? Y ahí se hace el cambio también. Y bueno, un aspecto que sí darles a conocer también es con quién se debería de contactar la víctima cuando está sufriendo de violencia en primer lugar. Y eso lo hacemos, lo mapeamos, ¿no? Lo mapeamos con esta estrategia de intervención, si tenemos que tenerla presente, hacerla saber también, ya la tenemos calmada, ya reconocimos sus emociones, ya le enseñamos de pronto una técnica, ya le dimos herramientas para que ella pueda estar mejor, y ahora le decimos, ¿no? Si te vuelve a suceder un hecho similar, recuerda que me tienes aquí, tienes a la policía, le podemos brindar números de celular, le podemos mandar los números rápidos de emergencia de los lugares, le hacemos y le enseñamos de pronto en el celular también cómo poner para llamada rápida a algún familiar,
¿no? Y esta red de apoyo para que le pueda llamar rápido. Entonces, agotamos esta información también, ¿no? Agotamos, o de pronto sí ya nos ha comentado, nos ha dicho que pierdo totalmente la concentración, me olvido de todo, no sé qué hacer cuando estoy nerviosa porque sé que él está llegando o acercándose. Entonces, y si ayuda que ponga el número grande pegado en su pared o en su puerta, pues ya está, le decimos, hay que hacerlo esto previamente, haga este trabajo de pegar los números de celular en un lugar visible, grandes, para que usted lo observe y llame, ¿no? Y llame. Y ya para la fecha, en el tema legal, el Poder Judicial está brindando este botón de pánico, así se llama, que los psicólogos hay que solicitarlos, ¿no? También en recomendaciones hay que solicitar que sí se ponga y se aplique. No sé si en todas las regiones ya está validado el botón de pánico, pero pues en varias ya sí, poco a poco, porque esto es algo nuevo, de un par de años, o sea, no está nuevo, un par de años ya, pero ayuda un montón, porque el botón de pánico es tal cual, ya se pone en el celular y aplastas el botón y te puede conectar con cualquier serenazgo, policía, bomberos cercanos a ti que te pudieran ayudar. Entonces, súper interesante, pero mientras no hay eso todavía instaurado en todo el Perú, pues sí o sí hay que enseñarle a la persona o a la mujer a cómo poder comunicarse rápido. ¿Sí? Y luego pues le vamos a sugerir llevar alguna terapia si es que es necesario, haremos y trabajaremos un plan de seguridad personal también, ya no solamente ustedes, sino también, seguramente con ayuda de la trabajadora social. Si se requiere, haremos un acompañamiento psicológico comunitario mucho más amplio, o algunas terapias breves. Sí, bueno, un poquito que corrí en las últimas porque estamos con la hora. Y bueno, eso, ¿no? Y es un montón de información mucha más interesante también que queda acá. Y nada, muchas gracias por la invitación. Espero que hayamos aprendido todos el día de hoy y pues nos veremos muy pronto. Chao, chao, gracias.